Hola, hola, bienvenido. En esta ocasión vamos a desarrollar el método de suma y resta para encontrar las incógnitas X y Y. ¿Ok? Bueno, este tipo de método es importante entenderlo como pues, una suma o una resta, como lo dice su nombre, y a través de ello se va a eliminar pues, nuestras variables. O así podemos encontrar también el valor de nuestras incógnitas para poder desarrollar nuestras operaciones. Bien, algo muy importante, tenemos que entender que este método trata de eliminar, ya sea por medio de una resta, para así eliminar variables. Entonces, el paso número 1 es eliminar una variable. Algo muy importante que debemos de observar es, pues si al principio de nuestras ecuaciones hay algo que pueda eliminarse. Veamos entonces, voy a copiar textualmente acá nuestra ecuación. Y si podemos observar y darnos cuenta, acá 2y y menos 2y pueden ser eliminados. ¿Por qué motivo? Veamos, son términos semejantes. Tienen la misma letra, y o y, y acá podemos observar que tienen el mismo coeficiente, es decir, 2. Y tienen signos contrarios. Entonces, en este caso, o este primer ejercicio es sencillo. Y acá vamos a observar que pueden estos eliminarse fácilmente. Pero, ¿qué pasaría si acá no fueran pues, los mismos números? Por ejemplo, aquí fuera un 3 y acá un 2. Haríamos otro proceso en el cual puedes hacer clic en esta opción para poder ver ese tipo de ejercicio. Bueno, mientras tanto, continuemos con nuestro ejercicio. Entonces acá, este primer ejercicio es sencillo de resolver. Voy a trasladarlo para acá para poderlo desarrollar de mejor manera. Bien, vamos a sumar entonces. Por eso coloqué acá esta barrita para poder operarlo. Entonces, como son términos semejantes, 3 y 4, pues solamente lo voy a sumar, ¿verdad? Y ya sabemos que se copia la letra. 3 y 4 serían 7. 7x. Estos se eliminan, por lo tanto acá pues tendría un valor de 0. ¿Verdad? Estos ya están eliminados. Opero entonces acá los términos independientes 4 y 10 y por ser positivos ambos, recuerda que si no se ve el signo ahí es porque es positivo. Acá me daría 14. Entonces esta sería la nueva forma para poder encontrar X. Y si te das cuenta, acá se eliminaron las letras Y o las letras Y, como usted llamarle. Bueno, 7x es igual a 14. Entonces vamos a despejar esta ecuación para poder hallar el valor de X. Bueno, acá el 7 está multiplicando con la letra X. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a colocarlo en ambas partes y si está acá multiplicando, voy a pasar a dividirlo en ambas partes, ¿verdad? 7x sobre 7 igual a 14 sobre 7. Entonces acá estos simplemente se van a simplificar o se van a dividir y acá me daría 1, no x, o sencillamente coloco x y acá me daría lo que es 14 sobre 7, que sería igual a 2. Entonces x acá vale 2. Ya hallamos el primer valor. Bueno, esto es muy importante. Con una letra que podamos encontrarle el valor, ya podemos desarrollar lo siguiente. Bueno, voy a anotarlo acá. Y vamos a desarrollar el paso número 2. Sustituir en una ecuación. Bueno, entonces, ¿en cuál de las dos voy a sustituirlo? Puede ser en cualquiera. Yo voy a elegir entonces la primera. Bueno, sustituir en una ecuación. ¿Qué voy a sustituir? La letra X, porque ya sé que esa letra X vale 2 o tiene el valor de 2. Y acá entonces voy a hacerlo de esta manera. 3x, coloco dentro de paréntesis el valor, que sería 2. Muy importante, debemos de encerrarlo ahí en la X para poder
indicar que se está sustituyendo, ¿verdad? Más 2y igual a 4. Entonces acá lo que me indica es una multiplicación, entonces voy a operar 3 por 2 son 6 y acá por el momento se queda como está. Bueno, entonces tengo acá 6 más 2y igual a 4. Vamos a ver qué se puede resolver, y para eliminar este 6 que tengo acá lo voy a eliminar con su inverso aditivo, es decir, un 6 negativo, porque este es positivo. Entonces para poderlo eliminar utilizo el inverso aditivo. Entonces lo coloco de esta manera, 6 menos 6, y recuerda que también, así como se colocó en este lado, se debe de colocar en el otro para equilibrar nuestra ecuación. Bueno, entonces esto se elimina y acá solo me quedaría 2y, y acá voy a sumar, o voy a restar, mejor dicho, por ser signos contrarios. 4 menos 6, eso me daría menos 2. Y entonces acá tendría esta ecuación para despejar la letra y. 2y igual a menos 2. El 2 está acá multiplicando, debo de colocarlo en ambos en forma de división para poderlo eliminar. Entonces sería 2y sobre 2 y menos 2 sobre 2. Entonces acá pues simplificamos o eliminamos y me daría 2 sobre 2, sería 1, 1y. Entonces acá 2 sobre 2, 1. Y esto me daría y igual a menos 1. Recuerda el signo negativo. Entonces acá tendría los valores de y y el valor de 2. Bueno, el siguiente paso es la comprobación. Vamos a verlo. Bien, tenemos acá entonces nuestras ecuaciones originales, las que estaban en el ejercicio al inicio, y acá tenemos la primera, 3x más 2y igual a 4, ¿ok? Entonces acá yo tengo el valor de x vale 2 y el valor de y es igual a menos 1. Voy a sustituir entonces 3, paréntesis 2, que es lo que vale x, más 2 y paréntesis menos 1, que es lo que vale y. Entonces opero. 3 por 2 son 6. Acá sería 2 por 1, 2. Y los signos más y menos es menos. Entonces acá sería 6 menos 2. Acá me queda una resta, entonces voy a restar. 6 menos 2 son 4. Entonces acá, esta sí es una solución verdadera para esta ecuación. Vamos a ver la segunda, que es 4x menos 2y igual a 10. Acá de igual manera, 4x, entonces x vale 2, coloco el 2 en paréntesis, menos 2, paréntesis menos 1, que es lo que vale y, igual a 10. Y acá opero, 4 por 2 son 8. Acá 2 por 1 son 2, y los signos menos por menos son igual a más. 8 más 2, pues sería 10. Por lo tanto, esta también sería la solución verdadera para esta ecuación.